Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Nos encanta saludarlos. Quisiera que alguien me confirme si nos están escuchando bien, si me escuchan bien, si todo está súper. ¿Alguno me confirma? De los docs, tal vez. Creería que sí, creería que sí. Bueno, se van uniendo todos. Súper. Gracias, Juliana. Muy amable. Me encanta saludarlos. Mi nombre es Vanessa Gómez. Hago parte del equipo de Amir aquí en la TAM. Em, Hago parte del equipo de mercadeo. Me encanta saludarlos. Siempre como con la mayor energía y sé que en este momento que estamos próximos a empezar nuestro curso en AM y en general sé que ustedes son como una comunidad muy activa y siempre están como muy presentes en todo este tipo de actividades y hoy que tenemos como una presencia muy especial de nuestros docs, de nuestros cursos y que son pues como máximas eminencias en hablar en todos estos temas académicos, la idea es que compartamos, que tengamos un espacio muy chévere como para hacer preguntas, tener buena retroalimentación. Les cuento que para esta primera sesión y maratón del año, tenemos como invitados al doctor Alexandro Berrospi, él es el coordinador académico de AMIR Perú. También estamos con el doctor Carlos Gutiérrez, él es embajador AMIR y también fue top ENAM en el 2021. Estamos también con el doctor Eduardo Delgado, el es tutor del residentado médico senior también en AMIR Perú. Y también estamos con el doctor Piero Meneses Bernal, él es coordinador del curso ENAM, justamente. Entonces, pues chicos, la idea es que en este espacio aprovechemos para compartir, también para tener premios muy especiales y que ustedes estén súper activos con todas las mecánicas que les van a explicar en un momento los docs. Y también que aprovechen porque justamente estamos a una semana aproximadamente de cerrar las inscripciones para iniciar con una nueva edición del curso ENAM y la idea es que ustedes, digamos que por estar tan activos en nuestra comunidad, puedan tener un beneficio muy especial que el Doc Alexandro ya les va a compartir. Entonces, al no ser más, voy a estar aquí detrás de cámaras, pendiente de lo que necesiten, de cualquier cosa técnica y demás. Compartan el link también con sus compañeros, porque pues la idea es que todos se puedan beneficiar de esta sesión, que en este caso va a abordar casos clínicos que se sabe que es una de las modalidades que más nos piden. Entonces, bueno, vamos con toda, los dejo con nuestros docs y un gustazo, como siempre, saludarlos. Un abrazo. Hola doctores, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos en esta oportunidad. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Mi doc la vemos súper. Ya, perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo están doctores? Mi nombre es Alexandro Berrospi, soy el coordinador académico del Grupo AMIR en el Perú. En este momento se están uniendo todos ustedes para poder hacer la charla. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunos casos clínicos, de tal manera que los podemos resolver en una hora aproximadamente para que no sea tan tedioso. Yo voy a estar proyectando la pantalla y también a alternarnos para poder hacer las anotaciones respectivas. Así que estoy bastante contento de poder estar aquí. Organizadora a Carlos y al doctor José Eduardo, por favor, Vane, para poder comenzar. Claro que Antes de iniciar, el doctor Piero Meneses, que es el coordinador actualmente del curso ENAM y también con orgullo del UPC, nos va a explicar un poquito acerca de lo que es AMIR y en qué consiste el curso del ENAM. Así que le damos el pase a Piero, por favor. ¿Cómo están, doctores? ¿Qué tal? Buenas noches. Confírmeme si se me escucha bien. Doc, te escuchamos perfecto. Ya, perfecto. Bueno, nada, quiero darles la bienvenida a esta maratón de casos clínicos que le hemos preparado con mucho cariño para ustedes, por ustedes. Darles la bienvenida a la familia Mir. Como dijo Vane al inicio, esta es una dinámica para compartir, para que resolvamos dudas, para pasarla chévere, como dijo ella.
Entonces yo un poco les voy a explicar acerca de por qué tenemos que elegir AMIR, ¿no? AMIR es una institución educativa, es la institución educativa más grande del mundo de habla hispana dedicada al sector salud. Tiene una trayectoria que es totalmente destacada y hemos alcanzado la posición de líder en el medio, contando con más de 500.000 de alumnos y estudiantes que nos respaldan, ¿no es cierto? Nuestro compromiso se va a centrar básicamente en potenciar el futuro profesional de quienes buscan formarse en el ámbito de la salud. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues ofreciendo programas educativos de alta calidad y maestrías también especializadas en medicina. ¿No? Acá podemos ver a la mano derecha un poco de las estadísticas. Hemos tenido más de 500.000 alumnos que han sido formados a nivel mundial. Tenemos una gran cantidad de alumnos que mejoran en empleabilidad cuando ya nos eligen. Tenemos un 94% de evaluación de satisfacción actual de todos nuestros alumnos y tenemos un promedio de más de 500 docentes con empleabilidad. Siguiente, por favor, Alexandro. Bueno, nosotros como AMIR Perú, bueno, yo como coordinador del curso ENAM y el curso ENAM en general tiene un objetivo principal. El objetivo principal va a radicar en que nosotros queremos ofrecer a todos ustedes que son futuros médicos que están ya en el último año de la carrera una formación integral que no solamente les permita afrontar con éxito el ENAM, ¿no? Sino también se- este, les permita prepararse y desempeñarse de manera excepcional en el exigente entorno clínico y profesional que tenemos acá en el país, ¿no? Y no solamente acá en el país, sino que también podamos, ¿por qué no hacer la especialidad en otro lado? Depende de los objetivos de cada uno, ¿no? Además, tenemos objetivos secundarios. Vamos a como objetivo queremos adquirir disciplina en las horas de estudio autónomas y en la plataforma, repasar los puntos más relevantes de cada asignatura para que así podamos afrontar mejor el examen y también queremos ayudarlos a que fortalezcan la memoria a largo plazo, ¿no? A través de la repetición espaciada y el uso de banqueos de preguntas. Siguiente, Alexandro. Ahora, este curso en realidad es bastante completo, ¿no? Tenemos varias herramientas para poder llevar este curso, como lo que es, por ejemplo, la plataforma académica que está colgada en internet 24/7, ¿no? Cuando queramos estudiar, lo podemos hacer. Tenemos también lo que es los manuales AMIR, ¿no? Que los vamos a tener de manera física, digital desde el primer día y también podemos adquirirlos, ¿no? De manera física. Ahora, también tenemos grupos académicos AMIR, ¿no? Para poder resolver dudas y que van a ser atendidas por tutores. Contamos con un banco de preguntas bastante extenso que tiene más de 3.000 preguntas, ¿no? Que son ENAM desde más o menos el 2013. Tenemos lo que es el AMIR TV, que es las videoclases en HD. Vamos a tener simulacros tipo ENAM, vamos a tener 21 simulacros en este curso del ENAM, ¿no? Y vamos a poder reportarles cómo están yendo, ¿no? Cada simulacro, para que así podamos prepararnos más, porque de todas maneras, dando nosotros simulacros, vamos a familiarizarnos más con lo que es el ENAM y vamos a poder responder con más facilidad las preguntas. Vamos a contar también con un histórico de fallos para que podamos ver en qué asignaturas estamos fallando y con esto podemos repasar más lo que nos está costando un poco. Además de tener autoevaluaciones que van a ser personalizadas. Nuestro contenido es totalmente descargable, contamos con coaching, ¿no? Que va a ser individual a solicitud y el curso consta de 3 fases, ¿no? La primera fase va a ser con clases grabadas y luego vamos a tener clases en vivo. Bueno, además vamos a tener 12 tutorías, ¿no? Que ya las estamos planteando para que podamos llevar mejor este curso. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Alexandro para poder empezar con esta maratón de casos. Entonces, doctores, les decía si nos pueden etiquetar en Instagram, en @amir.perú o @doctorospi, que es mi cuenta, para poder seguir estudiando. Entonces, ahora tenemos, si escucha bien, ¿no? ¿Me confirman? Sí, te escuchamos súper. Ya, perfecto. Entonces tenemos un adolescente que tiene 15 años y justamente ahí hay una pregunta de que si es que se repiten las preguntas. Definitivamente se repite, más que las preguntas, el concepto. Entonces, hoy día vamos a ver en ciencias básicas todo lo que tiene que ver con la parte de intoxicaciones. Eso es lo que ustedes tienen que manejar muy bien, tienen que reforzarlo al 100, porque intoxicaciones es súper, súper preguntado. Siempre suele venir preguntas de farmacología de este tipo, ¿vale? Muy bien, entonces, primero nos
comentan que tenemos un adolescente que tiene 15 años y por primera vez ayuda a la cosecha de uvas. Eso nos tiene que hacer pensar inmediatamente en que el paciente se está exponiendo a algo que nunca le pasa, ¿vale? Porque si es que te dijeran que siempre lo hace, pues ahí cambia totalmente la figura. Cuando una persona está por primera vez frente a una cosecha de uvas, probablemente tendrías que preguntarte qué enfermedades te puede traer, ¿no? Por ejemplo, quizás la mano estuvo mal lavada, hay parásitos, la persona ha comido, pero aquí en ningún momento te dicen que la persona ha ingerido alimentos. Simplemente que súbitamente presenta dolor abdominal tipo retorcijón o retortijón, vómitos, diarrea y fasciculaciones musculares. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? A ver, por ahí ya marcaron la C, vamos a ver si es la correcta. ¿Qué otra opción podría ser? Por ahí nos dicen intoxicación alimentaria. Ok, doctores. Entonces, sería una intoxicación alimentaria cuando de pronto hace este evento, no te dice que la paciente ha comido, ¿vale? Podría ser, imagínate, se come unas uvas, ya inmediatamente a los 10, 15 minutos se da una diarrea, ok, interesante, pero ¿por qué habría fasciculaciones musculares? Las diarreas han sido tan intensas como para producir una deshidratación severa que cambie la alteración o produzca alteración hidroelectrolítica tan rápido. Yo no iría por esa respuesta, ¿ok? Entonces, esta respuesta no me parece la correcta, ¿ok? Hipoglicemia, bueno, no tendría mucho sentido porque la paciente no ha hecho ejercicio, no nos dicen que que consume algún tipo de insulina intramuscular o subcutánea, perdón, endovenosa, la que toque, no nos comentan nada sobre eso. Neurosis conversiva menos, un término más raro. ¿Qué es lo más común, doctores? Intoxicación por insecticidas. Y ahora, en este caso clínico, de acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿qué insecticidas pueden producir este tipo de manifestaciones y cómo se llaman estas manifestaciones a nivel del sistema nervioso? A ver, los escucho. No, creo que no pueden prender su micro, pero sí pueden comentar. Por favor, aquí estoy pendiente. A ver qué dicen. Órganos fosforados, muy bien, Hugo, excelente. ¿Y cómo actúan los órganos fosforados? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacen los órganos fosforados? ¿Mm? ¿Qué hacen los órganos fosforados? ¿Cómo actúan a esos amigos? Vane, ¿me ayudas un favor leyéndome lo del chat? Te agradecería mil. Sí, claro que sí, mira. Ajá. Estoy acá intentando Inhiben la ACTH. Perdón si digo algo mal, no soy doctor. No pasa nada, Inhiben dime. la chaca de manera irreversible. Ajá. Acetilcolinesterasa. Ya, perfecto. Efecto Muy bien. muscarínico. Muy bien. Ujú. Efecto Excelente. irreversible. Ujú. Muy bien, entonces yo creo que ahí tenemos una palabra clave importante que es efecto relacionado a la acetilcolina y a la parte de los antimuscarínicos y muscarínicos. Entonces, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente en esta pregunta. Esta es tu hermosa neurona, acá tienes otra hermosa neurona, ¿vale? Como se da cuenta, no es un buen dibujante, y este es un espacio intersináptico, ¿correcto? Entonces, tú normalmente liberas neurotransmisores, que aquí, ¿cuál es la protagonista? En el sistema nervioso central, la acetilcolina, ¿correcto? ¿Vale? Para que tú puedas hacer una función y esta acetilcolina pueda actuar a nivel de órganos, esta acetilcolina, que es liberada en una primera instancia de aquí, tiene que ir acá y hace efecto. ¿En qué tipo de receptores? Pues tienen los receptores nicotínicos y por otro lado ya en los órganos tienen los receptores muscarínicos a nivel de órganos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es aquí lo interesante? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los OFOS o los órganos fosforados? A ver, ¿qué hacen los órganos fosforados? Dijeron que inhiben ¿qué cosa? Fosforados. Los órganos fosforados se encargan principalmente de inhibir a una enzima. ¿Cuál es la enzima, Hugo? La enzima que degrada ¿qué cosa? Muy bien, ese Hugo, caramba. Ah, ya sé, tú eres el Hugo que me sigue en Instagram, seguro. Muy bueno. Listo, entonces los órganos fosforados inhiben a la acetilcolinesterasa. ¿Y qué es la acetilcolinesterasa, doctores? Pregunta importante de ciencias básicas. La acetilcolinesterasa es como el Pac-Man, esta es la acetilcolinesterasa, esta es la ASA, que se come a la famosa acetilcolina, la degrada, ¿correcto? Esta es la ACH y esta la va a degradar. Se la va a comer para mantener un balance. Pero ¿qué pasa si no tienes al que degrada? Lo inhibes, porque los órganos fosforados lo que hace es unirse
de forma irreversible a la acetilcolina y cambia su conformación, altera un montón de cosas, de tal manera que ya no, como que puede funcionar, y para recuperar la enzima piden que pasar por lo menos 24 o 48 horas. ¿Qué haces entonces? ¿Dónde actúa el fármaco que le das para evitar los efectos? Yo te comenté que había dos tipos de neurotransmisores acá, ¿correcto? Tú le vas a dar un fármaco para que libere los receptores, ¿no? Nicotínicos en este caso, ¿vale? Y también muscarínicos, ¿ok? ¿Cómo se llama este fármaco, doctores? ¿Cómo se llama ese fármaco que se utiliza en casos de intoxicación? Muy bien, excelente. Aquí tienes a la atropina. Entonces, sin querer queriendo, mis estimados doctores, hemos estudiado un caso clínico clásico sobre el ENAM y hemos estudiado una de las causas más comunes que te van a ir cuando hagas tus serums, que es la intoxicación por ozono fosforado, principalmente cuando lo hagas en la selva o sierra de nuestro país. Ok, muy bien Maricruz, muy bien Hugo. Creo que ellos se van premiados hoy día, ¿no, Vane? Ya veremos eso un poquito más adelante. Entonces, no olvides. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Voy pasando, que tenemos varios casitos. Doctor, es importante. Vale, ¿me puedes leer el comentario, por favor? Del doctor que acaba de hablar. Claro, claro. Nos dice, repasar antídotos y tóxicos. Eso es importante, Doc. Sí, es muy importante repasar antídotos y tóxicos. Excelente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa es la respuesta. Ahora, en otra pregunta que va de la mano con ese tema. En el 95, en el metro de Tokio, hubo un ataque terrorista con la muerte de 14 personas. Mira, esta pregunta es del ENAM 2021, extraordinario, me parece. Se atribuyó sobre excesiva estimulación colinérgica. ¿De qué fármaco o qué grupo de fármacos puede tratarse la sobreestimulación colinérgica, doctores? ¿Qué opinan? Si hemos hablado de la acetilcolina, ¿cuál sería este grupo de fármacos? Así, lo que hemos visto. O este grupo de tóxicos. ¿Cómo se llaman? Piano. Muy bien, órgano fosforado, ¿viste? La misma pregunta, o los ofos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fármaco para tratar los ofos? ¿Cuál era el fármaco, doctores? La A, muy bien. La respuesta es atropina. Excelente. Pero cuando tú banquees, como lo solemos hacer aquí en AMIR, tú no solo tienes que aprenderte, atropina es la solución a todo. No, hermano. ¿Qué pasa con el flumacenil? ¿A qué familia de fármacos se utiliza en caso de intoxicaciones? Flumacenil o flumacenil. ¿En qué casos, doctores? Vamos, rápido. Se te muere tu paciente. Benzodiazepinas, excelente, muy bien. Nitrito de amilo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguna vez has escuchado de esas drogas que se llaman los poppers, que generan vasodilatación y secuestro de sangre? Ya, esto acá es el nitrito de amilo, ese tipo de droga. Así que esto es un distractor completamente, igual que el fumacenil. Y el dimercaprol, bueno, pues se utiliza para muchas cosas como tinte, fármaco, etcétera. Entonces ahí las demás, te puedes confundir un poco con el flumacenilo, pero la respuesta correcta es atropina. ¿Listo? Con un tema ya sacaste dos preguntas. Uy, perdón, se me cayó algo por ahí. Ya muy bien, doctores. Y la última, ya de ciencias básicas, y con eso ya pasamos a repasar rapidito el tema de fármacos, intoxicaciones y efectos adversos, y ya damos paso al doctor José Eduardo con el caso de cardiología. Tenemos un indigente que tiene 58 años, es alcohólico, esto es muy importante. Cuando tú te enfrentes a pacientes alcohólicos, tú tienes que pensar de neumonía aspirativa, ¿ok? Para el ENAM estoy hablando, ¿no? Para la vida un poco también. ¿Por qué, doctor? Porque los pacientes alcohólicos pueden vomitar y ahogarse con su propio vómito, como le pasó a Jimi Hendrix y pertenecer al club de los 27, ¿no? O como le pasó a los que les gusta el rap, a Mac Miller, ¿no? El rapero que también tuvo una sobredosis de fármacos que inhiben el sistema nervioso y también inhiben la función respiratoria y te ahogas también con tu propio vómito, ¿no? Por exceso también de opioides, etc.
Entonces, esto es importantísimo. Tienes que pensar en neumonía aspirativa por influenza, ¿ok? Pero no por el virus de la influenza, sino por Haemophilus influenzae. ¿Ok? No te olvides. Vale, esto lo repasé también en algún momento y por eso me acuerdo. Es ahí en la vía pública confuso, estrés de emergencia. Lesiones en la lengua, respiración profusa y rápida. Amaurosis. Doctores, ¿qué es amaurosis? Palabra rara. Doctores, rápido, ¿qué es amaurosis? Googleen, engáñenme. Vamos. Recomendación del internado médico y como estudiante de medicina. Cada término que no sabes, cada término que revisas. Me dicen amaurosis, pérdida de visión de un ojo. Es la pérdida de visión transitoria y que regresa. Amaurosis fugax, ¿no? No ve el paciente, está ciego. Esa es tu palabra clave. ¿Ok? Esa es tu palabra clave, amaurosis. Ya, listo. Hasta acá tú tienes un paciente que no ve, que está ciego y tiene antecedente de alcohol. Mira, acá salvando la triada. 1, 2. ¿Cuál es el tridente final? ¿Cuál es el objetivo final? pH de 720, PCO2 32. A ver, ¿quién me lee este mini AGA? Este mini estado ácido base, ¿quién me lo lee? ¿El pH normal de cuánto a cuánto es? El pH normal, doctores, es de 7.35 a 7.45, ¿ok? Si mi pH está en 720, ¿estoy alcalótico o acidótico? ¿Estoy ácido o básico? Todavía no es acidosis, William. Estoy acidótico. ¿Y cómo lo compruebo? Lo compruebo cuando algún valor, tanto bicarbonato o en la parte del CO2, hay cambios. PCO2, 32. ¿Ok? PCO 32. ¿Cuál es el valor normal del PCO2? El valor normal es de 35 y 45. ¿Por qué el PCO2 estará bajo? ¿Por qué? Porque este paciente tiene de fondo una acidosis metabólica, probablemente el bicarbonato está bajo, no me dicen, ¿ok? Tiene una acidosis metabólica y el PCO2, ¿por qué ha disminuido? Porque el cuerpo intenta compensar y lo que hace es botar más CO2, que es un ácido volátil, y por ende, como botas ácido volátil, intenta compensar el estado ácido base. Entonces, la triada, paciente que no ve porque tiene amaurosis, paciente que es alcohólico y paciente que tiene un estado de acidosis metabólica. ¿A qué te suena esto? ¿Será que el paciente tiene insuficiencia respiratoria? ¿Esa será la mejor respuesta? ¿Qué opinan? ¿Y por qué no? Vamos, doctores. ¿Sabes por qué no es insuficiencia respiratoria? Porque ¿acaso el paciente tiene un episodio que te digan que está aguantando el aire? ¿Tiene hipercapnia el paciente o tiene hipocapnia? El paciente tiene hipocapnia. No parece, correcto, exacto, muy bien. No podría botar el CO2. Tiene hipocapnia, no hipercapnia, o disminución del CO2 a nivel de presiones. Muy bien. ¿El paciente te dicen que satura poco? No. ¿El paciente te dicen de la presión parcial de oxígeno que es menor, que sea menor a 60 como para que digas de falla respiratoria? No. Entonces, esta no es la clave. ¿Correcto? Neumonía aspirativa. ¿Te comentan que el paciente tiene crépitos? Te comenta que el paciente tiene aliento maloliente con esputo que huele muy mal. ¿Te comentan o no te comentan? No te comentan. No hay empiema. Muy bien. Estatus posictal podría ser, ¿sí? Porque igual puedes convulsionar, pero no te han dicho que el paciente ha convulsionado ni nada. ¿Cuál sería lo más común de acuerdo a intoxicaciones que estás viendo? Paciente que no ve, paciente que toma alcohol y paciente con acidosis metabólica. ¿Cuál sería la mejor respuesta y por qué, doctores? Ya le di el por qué. ¿La clave cuál sería? La intoxicación por alcohol metílico. ¿Alguna vez has escuchado de que cuando tienes intoxicación por alcohol metílico, ¿qué pasa? El alcohol metílico en concentraciones altas es más afín a las enzimas que degradan el alcohol, ¿ok? En el estómago.
perdón, en el hígado, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta acá? ¿Listo? Que cuando tienes intoxicación por alcohol metílico, es un alcohol mal procesado. Pasó hace un tiempo, hace unos años, 3, 4 años, con Pico de Oro, en el sur, en Ica sobre todo, ¿no? No sé si vieron la noticia. Siempre que hablo de esta pregunta les comento eso. ¿Y cuál es el antídoto de esta intoxicación por alcohol metílico, estimados internos de medicina, próximos médicos? ¿Cuál es el fármaco? El etanol, exacto. Literalmente cuando era estudiante me decían, le tienes que dar whisky endovenoso, ¿no? ¿Y por qué el etanol? Porque el etanol es más afín y si le pones en más concentración, le va a ganar. Muy bien, doctores, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Como se dan cuenta, hemos desarrollado las preguntas descartando cada una de las alternativas. Ahorita le toca al doctor José Eduardo, vamos a continuar, pero voy a dejar unos conocimientos finales. No te olvides que las benzodiazepinas tienen principalmente su efecto, lo manifiestan con depresión del sistema nervioso central, eh, sopor, estupor, perdón, el hecho de que el paciente pues no responda, generalmente se asocia a trastornos de la conducta alimentaria, trastornos depresivos, ansiosos, etcétera, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cómo le damos un whisky al paciente? Le das por vía endovenosa, pero le das etanol, no le das whisky en sí, es una broma, ¿no? ¿Vale? Listo, doctores. Muy bien, continuamos. Entonces, el flumacenilo, ese es el fármaco que vamos a utilizar para tratar este tipo de intoxicaciones. Ahora, otro clásico, opiáceos. ¿Ustedes han visto en internet quizás la crisis del fentanilo? Quizás han visto que en Filadelfia, en los Estados Unidos, o en Canadá, o en lugares, bueno, principalmente Canadá y Estados Unidos, los pacientes están como tumbados, parecen zombies, por la crisis del fentanilo, ¿correcto? Que es un tipo de opioide muy potente, ¿ok? Y suelen darles naloxona para tratar este problema. Otra cosa clásica que te puede ayudar, intoxicación por monóxido de carbono, el antídoto del oxígeno, órgano fosforado, la atropina, otro importante, isoniazida, la piridoxina, y otro importante que no quiero que te olvides, el metanol y el etanol. El fomepisol también se puede utilizar, sobre todo para la intoxicación por los famosos antirrefrigerantes. ¿Ok? Ahí prendemos su micrófono, muy bien. No te olvides acerca de estas pupilitas para que las tengas en cuenta. Y vale, cuando tengas un síndrome colinérgico, tus pupilas se ponen en puntita, ¿no? Porque el síndrome colinérgico es opuesto al síndrome adrenérgico. La adrenalina lo que hace es que tus ojos capten más luz y por ende hay una midriasis. En cambio, este paciente va a estar en miosis. Igualmente con la depresión respiratoria, ¿no? En cambio, con las pupilas grandotas, piensas en un evento anticolinérgico o un síndrome simpático mimético, ¿no? Por uso de anfetaminas, cocaína, etc. Acuérdate que la cocaína da cardiomiopatía dilatada y también que el hipertiroidismo le da preguntas de ENAM y también de residentado médico. Muy bien, doctores. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Y me preguntaron del serum, si las whisky, no, whisky endovenoso no, etanol. Listo, muy bien. Entonces, con esto, si es que no hay dudas, le damos paso al doctor José Eduardo para que pueda continuar con su presentación. ¿Listo? Doctor José Eduardo, ¿está por allí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí, doctor. A ver, Ya, perfecto. Entonces, voy a creo... dejar de compartir. ¿Te parece si compartes tú? Ya, Para... perfecto. Porque estoy acá con la computadora un poco... Listo. Ahí está. Muy bien, José Eduardo. Al final respondemos las otras preguntitas. Dale. Ya, a ver, déjame un segundo para compartir.
Ya. A ver. Ya bueno, vamos a comenzar entonces. Esta pregunta es de cardiología. ¿Se me escucha, no? ¿Me confirman nuevamente, porfa? Sí, doc, te vimos súper. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, es un varón de 59 años, acude por dolor torácico opresivo de inicio súbito desde hace 30 minutos. Intensidad 8/10, antecedente de diabetes, hipertensión y tabaquismo desde hace 20 años. Examen, saturación 96%, estable hemodinámicamente, no signos de congestión pulmonar y en su electrocardiograma podemos ver elevación de segmento ST de 5 milímetros en la cara anterolateral, ¿no? Como ustedes se recuerdan, la cara anterolateral es de B1 hasta B6 prácticamente, ¿no? La cara anterior en verdad va de B3 y B4, B5, B6 la cara lateral y 1 ya BL la cara lateral alta, ¿no? Entonces, la troponina elevada, aproximadamente en 290, y el valor normal, como ustedes saben, es menor de 14, ¿no? Está súper elevada. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, en este caso, mientras ustedes pueden ir poniendo la respuesta que crean que es el tratamiento de elección, vamos a explicar un poco qué son los datos exactos que les va a dar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien va comentando, porfa, Vane, me ayudas para ver si lo que van diciendo. Lo primero, Súper de una. ya, perfecto. Lo primero es que es un varón, ¿no? Un varón de 59 años, de por sí, por encima de los 55 años, ya sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Que acude por dolor torácico de tipo opresivo. Al momento que ustedes le dicen que es opresivo, esto ya les debe hacer pensar que es una etiología de tipo isquémica cardíaca probablemente, ¿no? Porque el hecho de que ustedes tengan un dolor torácico les abre un gran abanico de posibilidades diagnósticas. Pero hay que ver qué tipo de dolor es, si es un dolor urente, si es un dolor tipo ardor, es un dolor tipo punzada que aumenta a la inspiración, por ejemplo, tal vez nos alejaría un poco más de una etiología cardíaca isquémica, ¿correcto? Un dolor clásico anginoso es un paciente con dolor opresivo, que se puede irradiar hacia la garganta, hacia los brazos, y que inicia, puede ser entre súbito a un poco más larvado, ¿no? Desde hace 30 minutos, si ustedes ven un dolor opresivo desde hace más de 30 minutos, ya van a pensar que es una angina, ¿de acuerdo? Es una angina, es una etiología de dolor cardíaco, porque cuando ustedes hablan de una etiología anginosa, tiene que durar, para que sea una angina inestable o un síndrome coronario agudo, tiene que durar más de 20 minutos al menos, ¿no? De intensidad 8/10, y aquí ven otros factores de riesgo cardiovasculares ya muy conocidos, ¿no? Como diabetes, hipertensión y tabaquismo, que sabemos que están muy, muy ligados a la enfermedad coronaria desde hace 20 años. Al examen, estable hemodinámicamente, y lo primero que tienen que hacer cuando venga un paciente de este tipo, con dolor, con factores de riesgo cardiovasculares, es pedirle un electrocardiograma. Le piden un electrocardiograma y lo que más les va a importar al inicio es ver un supradesnivel del ST. Es decir, cuando aumenta el ST, cuando está por encima de la línea isoeléctrica o la línea basal, ya nosotros podemos decir que probablemente con mucha seguridad estamos frente a un infarto de miocardio ST elevado. Y esa es una emergencia para que el paciente entre lo más rápido a un procedimiento y poder abrir la arteria, ¿correcto? Entonces, ya con este valor de troponina nos recontra confirma el infarto, ¿no? Pero hay que recordar que nunca hay que esperar el valor de troponina para poder esperar, para poder actuar, mejor dicho, frente a un infarto, ¿no? Entonces, frente a esta pregunta, que lo más probable es que sea un infarto, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente con un ST elevado? Tenemos la A, que es anticoagulación terapéutica, la B, que es bypass coronario, la C, que es oxigenoterapia, y la D, que es angioplastía coronaria. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Se pueden por ahí escribir cuál creen que es la correcta, lo que estén atentos. ¿Cuál creen que es el Nos tratamiento de dicen la D. elección? Nos dicen La la D. D. Ok, Ajá, angioplastía William. coronaria. Muy Todos bien. dicen D. Ujú. Perfecto. Sí, bueno, esta es una pregunta que no pueden equivocarse, ¿no? Porque nos traduce el supradesnivel del ST que está completamente ocluido el vaso de la arteria coronaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que abrirlo. Y el método de elección es una angioplastía coronaria. Es, digamos, entrar a través de la radial o la femoral y llegar hasta la arteria que está ocluida y abrirlo con un stent, ¿correcto? Si no tuviésemos esa angioplastía coronaria, ¿qué cosa creen que usaríamos? ¿No? Lo van escribiendo por ahí. Y mientras vamos a repasar un poco de este tema. Permítanme un segundo. Ya. Trombólisis, Ujú. alteplasia. Claro.
Trombolisis con alteplase, exacto. Bueno, alteplase acá en Perú, ¿no? Porque si estuviésemos ahí en otro país, podríamos usar otros fibrinolíticos como tenecteplase, que tienen algunos otros beneficios como ser una sola dosis o ser, entre comillas, más eficaz, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una cardiopatía isquémica, ¿qué es una cardiopatía isquémica? Es un corazón que tiene una enfermedad coronaria obstructiva, es decir, Uy, se conectó un segundo, perdón. Ya, continuamos. Están obstruidas más del 50% para que ustedes puedan decir que es una enfermedad coronaria isquémica, ¿correcto? Una cardiopatía isquémica. Y cuando hablamos de la cardiopatía isquémica, hablamos de dos grandes grupos. De lo que antes también se llamaba angina estable, que ahora recibe el nombre de síndrome coronario crónico, que es el clásico paciente que llega a la consulta o en un centro de salud que les dice, doctor, a las 5 cuadras me duele el pecho de manera opresiva, descanso unos minutos, se me pasa el dolor y luego vuelvo a continuar. Y siempre es la misma cantidad de cuadras, a las 5 cuadras o las 3 cuadras, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Entonces es un paciente que nosotros vemos en esta imagen que tiene una oclusión más del 50% del diámetro de su arteria coronaria y que por lo tanto este flujo de la luz verdadera, este flujo de acá, no logra satisfacer las necesidades metabólicas del corazón al ejercicio. Pero cuando el paciente disminuye su actividad física, o sea, disminuye la demanda metabólica del músculo cardíaco, sí logra, logra dar las cantidades metabólicas que necesita ese miocardio. Entonces, por lo tanto, el paciente ahí, durante reposo, no tiene dolor. Pero basta que su frecuencia cardíaca o la forma en que se contrae el corazón supere un umbral, ahí recién va a tener el síntoma, ¿no? Porque no puede cumplir con las demandas metabólicas que le da debido a esta obstrucción. La diferencia con este síndrome coronario crónico, o en los exámenes también llamado angina estable, con el síndrome coronario agudo, es que, como su nombre lo dice, hay algún cambio en la placa del vaso sanguíneo, ¿correcto? Entonces, podemos tener un trombo no oclusivo, es decir, un trombo que se ha hecho de manera aguda, pero que no logra detener completamente la irrigación sanguínea, o podemos tener un trombo oclusivo completo, que generalmente es una placa que ha estado súper inestable, se rompe y se da toda la obstrucción de la luz de la arteria coronaria, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de un síndrome coronario agudo, generalmente vamos a tener o la oclusión completa o la oclusión parcial, ¿correcto? Y esto se traduce muchas veces en el electrocardiograma como un IMA o un síndrome coronario agudo ST elevado o ST no elevado, o cuando está traducido al español con elevación del ST o sin elevación del EGT por aquí. ¿Y por qué nos importa esto cuando nosotros vemos a un paciente en emergencia? Porque un paciente con elevación del ST nos va a decir que hay una obstrucción total del flujo coronario y por lo tanto hay que abrir esa arteria rápidamente para poder salvar lo máximo de miocardio que tengamos, ¿correcto? A cambio, cuando tenemos un paciente sin elevación del ST, sin supradesnivel del ST, nosotros podemos preguntarnos, ¿estamos frente a un infarto? Es decir, ¿se ha afectado el músculo cardíaco y por lo tanto va a haber elevación de enzimas cardíacas? ¿O estamos frente a una angina inestable? Es decir, si bien es cierto, todavía no muere el músculo cardíaco, porque todavía no hay liberación de enzimas cardíacas, sí estamos frente a un corazón que tiene cambios dinámicos en su placa, ¿correcto? Entonces, hasta ahí nosotros podemos diferenciar cómo es un síndrome coronario crónico y cómo es un síndrome coronario agudo, ¿no? El agudo va a ser un cambio en el tiempo, es decir, súbitamente tiene dolor opresivo, o tal vez antes se cansaba a las 5 cuadras y ahora se cansa a las 2, perdón, ahora le duele a las 2 cuadras, o llega con un equivalente anginoso tipo disnea, síncope, y es un paciente con factores de riesgo cardiovasculares, ¿correcto? Entonces, tenemos que recordar también los tipos de infarto. Como ustedes pueden saber, la mayoría de infartos va a ser, como le hemos dicho, con la ruptura de la placa de una arteria coronaria. Pero existe otro tipo de infarto. Si bien es cierto, el tipo 1, déjenme pintarlo por aquí, el tipo 1 que le vemos por aquí es por la ruptura de una placa y la obstrucción parcial o total de la arteria coronaria. Tenemos otro tipo de infartos que también podemos ver en emergencia, ¿no? Por ejemplo, un infarto tipo 2 que generalmente va a ser secundario al desequilibrio entre necesidades de aporte de oxígeno y demanda de oxígeno. Generalmente es un paciente con anemia severa, un paciente con sepsis, un paciente que supera la frecuencia cardíaca máxima y por lo tanto, a pesar de no tener una estenosis obstructiva de su arteria coronaria, sí vamos a tener un infarto porque la demanda del oxígeno supera a lo que yo le puedo aportar, ¿correcto? Un ejemplo clásico es un paciente que viene séptico por cualquier tipo de infección y comienza a elevar enzimas cardíacas, ¿no? Ustedes ven cambios en el EKG y por lo tanto pueden diagnosticar un infarto agudo de miocardio tipo 2,
¿correcto? El tipo 3 es un paciente que tiene muerte súbita cardíaca y no logra llegar a emergencias o, mejor dicho, no podemos llegar a dosarle enzimas cardíacas y por lo tanto no podemos confirmar laboratorialmente el infarto. Pero lo más probable es que se deba a un infarto agudo de miocardio por el tipo de síntomas o cambios en el EKG sugerentes, ¿correcto? Es un paciente que usualmente no llega a emergencia y tiene dolor. El clásico paciente que vamos a poder ver, que incluso lo hemos visto en la vida real en algún momento, es un paciente que después de jugar su partido de fútbol, que tiene factores de riesgo cardiovasculares, paciente de mediana edad, tiene dolor intenso de pecho, un equivalente anginoso, y antes de llegar a emergencia, lamentablemente fallece y por lo tanto no hemos podido hacer el diagnóstico, pero lo más probable es que se deba a un infarto de miocardio, ¿no? Luego tenemos el tipo 4, que es un paciente en el cual ha entrado un procedimiento intracoronario, como por ejemplo la colocación de un stent, y en algún momento se trombosa ese stent, ¿no? Sea de manera aguda o de manera un poquito más subaguda o crónica. Y finalmente el tipo 5 es un paciente que se ha sometido a un bypass coronario, es decir, a un puente coronario, a una cirugía, y presenta un infarto por la obstrucción de ese puente, ¿de acuerdo? Tienen que recordar que cuando nosotros vemos a un paciente en emergencia y cuando vaya a cateterismo cardíaco, lo que va a hacer el cardiólogo es poder pintar las arterias coronarias que las vemos aquí, en esta imagen de arribita. Aquí vemos el tronco de la coronaria, vemos la arteria descendente anterior y vemos la circunfleja, ¿no? Que son ramas de la coronaria izquierda. Y aquí el cardiólogo lo que va a hacer es poder reconocer qué arteria es la que está obstruida y abrirla con un stent, ¿no? Por aquí abajo tenemos la coronaria derecha con su descendente posterior que va a irrigar toda la parte del septum por la cara posterior, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ver el cardiólogo y esto es lo que van a ustedes, cuando estén en una emergencia, referir rápidamente para que el paciente pueda entrar a este procedimiento, ¿no? Casi ya para terminar, vamos a ver algunos cambios que nosotros podemos ver en el electrocardiograma. Deben recordar que cuando nosotros vemos un EKG, siempre que estemos ante la duda de un paciente con un infarto de miocardio o un síndrome coronario agudo, es un paciente que va a tener cambios dinámicos en el ST. Es decir, el ST en un momento hace supradesnivel por aquí, eso se traduce como una lesión subepicárdica, y luego poco a poco, durante el paso de minutos u horas, va a cambiar. Comienza a hacerse la onda Q, que ya nos traduce necrosis del músculo cardíaco, comienza a hacerse inversión de la onda T cuando estamos cerca de las 24 horas. Entonces, si nosotros vemos a un paciente que no tiene estos cambios dinámicos en el electrocardiograma a través de las horas o los minutos, probablemente no sea un síndrome coronario agudo y sea otra etiología por este supradesnivel, ¿no? En la gran mayoría o en todos, en verdad, los pacientes con síndrome coronario agudo deberíamos ver estos cambios dinámicos, ¿correcto? Y que aquí tenemos otro ejemplo también de cuando hay infradesnivel, que sería el perfecto ejemplo de un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿correcto? Podemos ver inversión de la onda T, podemos ver infradesnivel del ST, podemos ver solamente rectificación, como vemos aquí de la onda del ST, o incluso hay que recordar que en el 30% de los casos de infarto sin elevación del ST son con EKG normal, ¿de acuerdo? Incluso hasta un 30%, por eso es que hay que ver mucho la clínica del paciente, mucho los síntomas, mucho los factores de riesgo que tengan. Y bueno, cuando estamos frente a una isquemia, lo primero que va a hacer es que hay baja perfusión miocárdica, es decir, disminuye el flujo coronario, hay alteración inicial del llenado del ventrículo izquierdo, que después se traduce por trastornos de motilidad, como el corazón no se irriga de manera adecuada, no puede contraerse de manera adecuada, y por lo tanto comienza a fallar la bomba en algún momento. Esto ya después, recién de esto, vienen las alteraciones en el electrocardiograma. Es por eso que un paciente que está agudito, es decir, acaba de obstruir su arteria coronaria, probablemente el EKG no nos ayude mucho, ¿no? Pero hay que hacer varias tomas en los próximos minutos para poder evidenciar cambios. Y de ahí recién viene la angina, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos un paciente con dolor de pecho? En resumen, primero, tomarle el electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Y no solamente es tomarlo, es interpretarlo, ver si tiene elevación o no del ST. Si tiene elevación del ST, es decir, es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, hay que ver hace cuánto tiempo ha tenido el dolor. Si es menos de 12 horas, entonces lo que hay que hacer es abrir la arteria inmediatamente, ¿no? ¿De qué manera? La elección es por angioplastía coronaria, ¿no? Pero esto es siempre y cuando que el paciente, en el centro en que estemos, en el hospital en que estemos, podamos hacerlo en menos de 2 horas o 120 minutos, como dice la guía, ¿no? Si es así, entonces ingresa a angioplastía, inmediatamente después pasa a una unidad coronaria o una UCI, ¿no? Si el paciente en los próximos 120 minutos no va a poder ingresar a cateterismo cardíaco porque, digamos, el hospital de referencia está muy lejos o tal vez no está el cardiólogo intervencionista, X cosas que pueden pasar, entonces hay que decidir inmediatamente la fibrinolisis. ¿Con qué? Con alteplase, como ustedes han dicho, ¿no? Alteplase acá en Perú, ¿no? Como les dije, porque hay otros medicamentos. Entonces, alteplase es lo que se va a dar.
que va a durar aproximadamente 60-90 minutos, y de acuerdo a eso hay que ver, ¿fue exitoso o no fue exitoso? Si fue exitoso, entonces el paciente va a pasar a una UCI y posteriormente va a pasar a un cateterismo cardíaco. Si no fue exitoso, ¿cómo sabemos si no fue exitoso? El paciente no tiene disminuye el dolor, por ejemplo, el supradesnivel disminuye más del 50%, presenta algunas arritmias de reperfusión. Entonces, si no presenta alguno de esos, significa que no fue exitoso y tiene que ir a una angioplastía de rescate. ¿Correcto? Tiene que ir inmediatamente al cateterismo para salvar ese músculo cardíaco. Si es un paciente sin elevación del ST, hay que ver, ¿es de muy alto riesgo? ¿Qué paciente sería de muy alto riesgo? Todo paciente inestable, que esté en shock cardiogénico, que esté en una arritmia potencialmente mortal, que tenga falla cardíaca aguda, que tenga un dolor refractario a la medicación que damos, como los nitratos. Entonces, si es de muy alto riesgo, tiene que entrar inmediatamente, como si fuese un ST elevado, a cateterismo en las próximas 2 horas. Y si es de alto riesgo, es decir, es un infarto ya confirmado, o tiene una escala de mortalidad alta, como es esta de acá, la escala de Grace, más de 140, tendría que entrar a CATE en las primeras 24 horas. Finalmente, si es de bajo riesgo, el paciente podría incluso, por ejemplo, una angina inestable, que no tenga muchos factores de riesgo, que esté hemoenémicamente compensado, el paciente podría ir a otros estudios como un ecocardiograma con estrés, o algunas cosas más de la especialidad. Finalmente, por mi parte, esto es para que ustedes se lleven una imagen de qué es lo que se hace en el cateterismo cardíaco. Muchas veces decimos angioplastía, pero no sabemos verdaderamente qué es lo que se hace. Aquí en la primera imagen tenemos un paciente con una lesión severa que obstruye más del 70% de la luz coronaria, y que podemos ver acá en el corte transversal cómo obstruye esta luz, ¿no? Nosotros lo que hacemos en la parte de cardiología intervencionista es meter una guía con un stent e inflar un balón que va a hacer que la lesión disminuya, o sea, aumente el diámetro de la luz del vaso coronario, y se crea esta mallita que ahora es con medicamentos para evitar la hiperplasia del endotelio, ¿no? Finalmente se devuelve, como vemos aquí, el diámetro de la arteria coronaria, ¿correcto? Y eso es lo que se hace para que nosotros tengamos un paciente que ha recuperado el músculo cardíaco, o al menos hemos logrado que no se afecte tanto el territorio del músculo que se iba a dar, ¿correcto? Entonces, bueno, es un pequeño repaso del tema de síndrome coronario agudo, que si bien es muy amplio, es fácil de poder reconocer y es rápidamente tratable si es que ustedes saben cómo diagnosticarlo y qué es el tratamiento inicial que se debe dar. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, seguimos con la exposición del otro doctor, otro Carlos, si no me equivoco. ¿O algún comentario? Entonces creen que todo claro, mi doc. Perfecto, bien, todo claro. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, con nuestro próximo autor. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se me ve? ¿Qué tal? Me avisan, porfa. Todo súper, doc. Listo, entonces arrancamos. Bien, muy buenas tardes, chicos, a todos los que se han conectado. Vamos a continuar con estos casos clínicos de ENAM, y vamos a ver ahora conmigo la parte de obstetricia. Bien, recordar, como se ha mencionado ya al inicio de esta charla, obstetricia es una de las especialidades más rentables en todo el ENAM. Como siempre les digo a todos los alumnos del curso ENAM, es obstetricia igual a resolverte una buena parte del examen. Cuando nosotros resolvemos el ENAM o nos preparamos para resolver el ENAM, siempre tenemos que buscar la rentabilidad. Y la rentabilidad es tratar de buscar aquellos temas que nos puedan brindar una mayor cantidad de preguntas, ¿ok? Es decir, repasar en menos tiempo un tema que me vaya a brindar más preguntas. Es decir, ser eficiente, ser rentable. Y obstetricia es uno de ellos. ¿Por qué? Porque habitualmente sus temas, sobre todo los temas más frecuentes, como vamos a ver ahora, estados hipertensivos del embarazo, hemorragias de la primera mitad, de la segunda mitad, parto eutóxico y distóxico, suelen caer como 3 o 4 preguntas. Entonces es un montón. En general, en un examen ENAM de 180 preguntas, aproximadamente suelen caer entre 24 a 26 preguntas de obstetricia. Entonces es un tema súper importante, y
déjenme decirles que es un tema esencial. Esencial en el sentido de que ustedes tienen que dominarlo. En obstetricia no va a haber mucha competencia. ¿Por qué? Porque asumimos que el alumno maneja obstetricia. Bien, entonces la competencia va a radicar, o la diferencia entre notas va a radicar más arriba, de repente medicina interna, de repente salud pública, pero obstetricia asumimos que es algo básico que ustedes tienen que manejar. ¿Sí? Bien, entonces sin más palabreo, vamos a entrar a el caso clínico que tenemos aquí. Muy bien, entonces nos habla de una primigesta de 36 semanas que acude a urgencias presentando cefalea intensa holocranial. De inicio reciente, niega sangrado vaginal. La presión arterial es de 155/70, la frecuencia cardíaca es de 100, respiratoria 17, satura 98. Voy a encerrar este dato porque este dato para mí es súper importante. Al examinarla se palpa el feto en longitudinal cefálico izquierdo, movimientos fetales presentes, frecuencia cardíaca fetal normal y no está dilatando ni tiene dinámica uterina. Hasta acá solamente con la parte clínica tenemos que ir armando nuestro paciente tipo ENAM, nuestro paciente robot, ¿no? Bien, entonces tenemos una primi de 36 semanas. Entonces es una gestante, ¿ok?, que se encuentra en pretérmino. Es una gestante pretérmino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene menor a 37 semanas. Estos datitos son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que sea pretérmino ya me cambia la terapéutica. Bien, el hecho de que sea pretérmino tardío, pretérmino temprano, menos de 34 semanas, me cambia la terapéutica. Porque ¿qué tengo que asumir? Si es menos de 34 semanas, el pulmón todavía está inmaduro. Si es más de 34 semanas, yo ya puedo decir que el pulmón probablemente esté maduro. Entonces el manejo va a cambiar. Entonces estos datos son importantísimos. Y es por eso que yo empiezo a subrayar esos datos que a mí me importan. Muy bien, entonces tenemos una gestante pretérmino cuyo motivo de consulta es una cefalea intensa. ¿Okay? Una cefalea intensa holocranial. Y que habitualmente, como son en este tipo de preguntas, nos viene pues con una presión alta. Bien, entonces tenemos una elevación de la presión arterial. Lo siguiente es en la parte de laboratorios. Nos dice que tiene una deshidrogenasa 700, una ST400, ALT 340, bien, y una hemoglobina de 11.5. Aquí abajito nos estamos visualizando unas plaquetas en 95.000. Entonces con esto tenemos varios datos bastante importantes. Tenemos una elevación de la deshidrogenasa láctica, tenemos una elevación de las enzimas hepáticas, de las enzimas de lesión hepática, y tenemos una hemoglobina que sí podríamos considerarla normal en una gestante. ¿Ok? Recuerden, por si acaso, por ahí algunos dirán, pero en una mujer la hemoglobina tiene que ser mayor o igual a la 12. Ok, recuerden que en una gestante, esto lo podemos clasificar de otra forma. En el primer y en el tercer trimestre hablamos de anemia cuando es menos de 11. ¿Ok? En el segundo trimestre podemos admitirlo hasta 10.5. No olviden esos valores que pueden ser motivo de pregunta para Elena. Entonces, con esto tengo algunos datitos. Básicamente, las enzimas hepáticas elevadas me hablan de un posible daño hepático. El HL me puede sugerir daño hepático. También me puede sugerir, ¿qué cosa? Hemólisis, por ejemplo. Y tenemos una plaquetopenia. Entonces, tenemos lesión hepática y tenemos plaquetopenia. Entonces, muchos de ustedes probablemente ya tengan la respuesta. Ahora, hasta acá nosotros tenemos que formular un diagnóstico, pero la pregunta no va al diagnóstico, la pregunta va al tratamiento más adecuado. Entonces, para ello yo tengo que repasar qué cosa es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces aquí les he sacado un fragmento de los manuales de AMIR y tenemos que recordar que los estados hipertensivos o la enfermedad hipertensiva del embarazo tiene una división. Bien. La división es importante conocerla, como tal no se pregunta, ¿no? Clasifíquelo, sino más que nada es importante para que yo pueda continuar con el desarrollo del caso clínico. Muy bien, entonces vamos a poner este cuadrito por acá. Ok. Tenemos estos de aquí. Hipertensión crónica. La hipertensión crónica es la paciente, la gestante, que antes de estar embarazada ya tenía el diagnóstico de hipertensión arterial. Oye, Carlos, ¿y cómo yo puedo saber que antes tenía el diagnóstico? Porque esta paciente va a tener una presión arterial elevada, ¿ok? Pero va a ser menor, como dice ahí, a la semana 20 de gestación. Ese es el dato importante. La hipertensión gestacional es todo lo contrario. Sería la elevación de la presión arterial a causa de la gestación. O
Entonces es una presión arterial que se eleva, pero que se eleva después de las 20 semanas de gestación. Esto es importante, porque aquí tenemos que definir estas dos situaciones. Bien, entonces, ¿cuándo es que se empieza a elevar la presión? Antes de las 20 semanas, ya, esta paciente ya tiene hipertensión arterial crónica. Después de las 20 semanas, hipertensión gestacional. Pero acá hay un dato importante, y esto lo deja muy claro en el manual. No tiene que haber proteinuria ni otro signo de preeclampsia. Es decir, acá le ponemos menos cualquier otro signo de preeclampsia. Basta que me diga proteinuria, basta que me diga plaquetopenia, edema agudo de pulmón, cefalea, etcétera, etcétera. Cualquiera de los criterios que ahorita vamos a repasar ya es una preeclampsia automáticamente. Bien, eso ténganlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué es preeclampsia? Preeclampsia se define como la elevación de la presión arterial, igual más allá de las 20 semanas, pero que se asocia con uno de los siguientes. Si nos vamos aquí al texto. Lo clásico es que se asocia a proteinuria, que es definida como más de 30 miligramos en una muestra única. Bien, más de 300 miligramos en una muestra de 24 horas, un cociente proteína creatinina mayor a 0.3 en muestra de orina. Cualquiera de ellos. O te pueden decir así simple, tira reactiva en orina, una cruz en proteínas, ¿ok? Una cruz. Con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces, estos son los criterios con proteinuria. Lo siguiente es que tenga algún otro signo ajeno a la proteinuria. Antes del 2013, tenía que haber proteinuria, pero ahora con estos nuevos criterios puede tener preeclampsia sin tener proteinuria. Por ejemplo, aquí nos habla de disfunción orgánica materna, clínica o analítica, es decir, solamente con síntomas o solamente con laboratorio yo ya determino la existencia de preeclampsia. Bien, por ejemplo, que tenga cefalea o fotopsias ya es un criterio. Es decir, presión arterial elevada mayor o después de las 20 semanas con cefalea ya me hace el diagnóstico de preeclampsia. Ojo que esto es para el MIR, porque ya para el ENAM, chicos. Ojo que para la parte clínica, la parte de la práctica médica, esto tiene un poquito de criterio clínico, ¿no? Obviamente una cefalea tiene que ser fuerte, tiene que ser de determinadas características para que yo la pueda considerar como parte del diagnóstico. Pero para el ENAM, si te ponen cefalea, ya lo consideras como preeclampsia. Bien, epigastralgia, alteraciones en la función renal, elevación de las transaminasas, ojo con este dato, ¿ok? Trombopenia o plaquetopenia o hemólisis. Bien, y el hecho de que yo diagnostique retraso del crecimiento intrauterino, ¿ok? Ya es un criterio considerado para preeclampsia. Perfecto, entonces estos son los criterios de preeclampsia. Obviamente son criterios que ustedes ya deben manejar. Y muchas veces la pregunta cae en lo siguiente. La pregunta cae en definir cuándo es una preeclampsia sin criterios de severidad o cuándo es una preeclampsia con criterios de severidad. ¿Por qué? Porque ahí el manejo cambia drásticamente. Cuando hablamos de una preeclampsia con criterios de severidad, tenemos que cumplir con al menos uno de cualquiera de los siguientes criterios. Por ejemplo, una presión arterial sistólica mayor a 160, una diastólica mayor a 110, la elevación de la creatinina en más de 1, ¿okay? Y los clásicos que suelen preguntar en el ENAM, la cefalea intensa, epigastralgia, fotopsias. Bien, la plaquetopenia también es un signo, ¿okay? Paraclínico, un signo analítico de severidad. Muy bien, y cualquier otro signo o síntoma que indique disfunción. La LDH, que es la que hemos visto, por ejemplo, en este caso clínico, y las enzimas hepáticas elevadas por el doble de la normalidad. Habitualmente más allá de 70. Entonces, cualquiera de estos, ojo con el dato, basta uno de ellos para hablar de criterios de severidad. Bien, tenemos otras clasificaciones, por ejemplo, aquí la preeclampsia sobreañadida hipertensión crónica. ¿Qué significa esto? Que la paciente tenía una presión arterial elevada antes de las 20 semanas y que luego de las 20 semanas persiste elevada y que aparte se agregan signos de preeclampsia. ¿Ok? Esa es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Bien. Y la eclampsia, vamos a considerar que una paciente tiene eclampsia con fines del ENAM, básicamente cuando presente convulsiones.
¿Ok? Convulsiones. Obviamente preeclampsia, estamos hablando de una presión arterial más allá de 140 la sistólica y o más allá de 90 pues la diastólica. Bien, entonces convulsiones con una presión alta, eso para mí es una eclampsia. Bien, es una eclampsia y eso es un alto riesgo de mortalidad para la paciente. Entonces ese tiene que tener un tratamiento inmediato. Muy bien, entonces esta es la clasificación básica que ustedes tienen que manejar. Los criterios de severidad es algo básico también. ¿Y por qué? Las preguntas de estados hipertensivos del embarazo suelen caer, la mayoría de ellas, hasta hace unos años solían caer sobre todo en clasificarlo sin severidad o con severidad o eclampsia. Actualmente hay una tendencia en que estas preguntas vayan más allá y se dirijan al tratamiento de elección. Es decir, estamos incrementando un poco más la complejidad del ENAM. Bien, entonces, esto lo manejamos, está bien, pero ahora tenemos que manejar el tratamiento. Muy bien, cuando nosotros tenemos, para este caso, hasta acá me gustaría que ustedes me digan, ya antes de seguir, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Qué diagnóstico tiene esta gestante, ¿no? Una gestante de 36 semanas, tiene una presión 155/70, frecuencia de 100, respiratorio 7, y estos datitos. ¿Qué me indican? ¿Qué me indican estos datos? Creo que no puedo leer el chat, o sí se puede. Por ahí me dicen la respuesta. Sí, nos dicen preeclampsia con signos de severidad, cesárea de emergencia, preeclampsia. El diagnóstico, doctores, el diagnóstico aquí. Miren, vamos a ver. De aquí puedo sacar muchos diagnósticos, ¿ok? Primero que es una gestación pretérmino, ¿ok? Primer diagnóstico. Presión alta con cefalea intensa holocranial, o presión alta con DHL en 700, o presión alta con enzimas hepáticas por el doble de lo normal, o presión alta con plaquetas, tengo otro diagnóstico, preeclampsia severa. Pero hay un tercer diagnóstico aquí, ¿verdad? Hay un tercer diagnóstico. Primero es una gestante, pretérmino, ¿ok? Tengo presión alta, dijimos, presión más de 140 y o 90 más cefalea, eso me da un diagnóstico. Lo mismo más enzimas hepáticas me da un diagnóstico. Lo mismo más plaquetopenia me da un diagnóstico. Estos de acá, sabemos que los tres me dan el diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad, ¿verdad? Con signos de severidad. Bien, entonces, hay un tercer diagnóstico, no sé si me pueden ayudar con, si alguien por ahí ha dado algún diagnóstico extra. ¿Se HELP? Exactamente, que puede ser motivo de pregunta también. Estamos también ante un síndrome de HELP. Recuerden que el síndrome de HELP tiene unos criterios que se llaman los criterios de Tennessee, que básicamente me hablan de plaquetopenia, me hablan de hemólisis, ¿ok? Me hablan de DH, deshidrogenasa láctica alta, enzimas, bueno, DHL y hemólisis van juntos, y enzimas hepáticas elevadas, ¿verdad? Ese es el síndrome de HELP. Ustedes en el internado, cuando ingresen al internado, van a ver que habitualmente a estas pacientes con síndrome de HELP se les dice HELP parcial cuando cumple con uno o dos de los tres criterios, y HELP completo o HELP total cuando cumple con todos. Basta que tenga uno, ya ustedes hablan de síndrome de HELP. Y recuerden que el 75% de los casos está asociado a preeclampsia. O sea, Carlos, que una de cada 4 pacientes con HELP puede venir sin preeclampsia. Sí, puede venir. En el ENAM no lo han preguntado así. Habitualmente el síndrome de HELP va con el diagnóstico de preeclampsia. Bien, pero si ustedes revisan sus bancos van a ver, ¿no? Dice preeclampsia con signos de severidad más HELP. ¿Okay? Si la gestante de tu caso clínico tiene síndrome de HELP, automáticamente es una preeclampsia con signos de severidad. Acuérdense de ese dato, porque por ahí hay claves, ¿no? Preeclampsia sin signos de severidad más HELP. Esa clave automáticamente queda descartada. ¿Okay? Excelente. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Hasta acá tenemos una gestante pretérmino. Bien, tenemos una preeclampsia con signos de severidad y tenemos un síndrome de HELP. ¿Qué hago con las preeclampsias severas? Este es un fragmento de la guía de práctica clínica del Instituto Nacional Materno Perinatal del 2023, ¿ok? Que es súper fresquito, recién ha salido hace unos meses. Entonces nos dice, ¿cuándo o cómo tenemos que manejar la preeclampsia con signos de severidad? Indicaciones de culminación de la gestación
en cualquier edad gestacional, en cualquiera. ¿Cuándo? O sea, no me importa si es pretérmino temprano, no me importa si es pretérmino tardío, no me importa si está a término. ¿Cuándo lo tengo que sacar sí o sí? Cuando la mamá tiene eclampsia, eso les decía convulsiona, cuando hay disminución en el nivel de conciencia. ¿Ok? Si tiene ceguera, escotomas también. ¿Qué más? Cefalea severa, este es importantísimo, es el caso clínico que tenemos, ¿verdad? Y si tiene hemorragia cerebral. Vamos a ir dándole check a los que normalmente caen en el ENAM. Edema pulmonar, ¿ok? Oliguria o elevación de la creatinina, o sea, falla renal, plaquetopenia, DHL alta, alteraciones hepáticas, hablamos de las enzimas, les había dicho, mayor a 70, dolor epigástrico o epigastralgia severa y disfunción hepática. Acuérdense que la falla hepática aguda suele ir con INR alto. Aquí les voy a dar un datito así, ya que se han conectado, les voy a dar un datito bien chévere. Nos alejamos un poco de obstetricia y les voy a dar un datito de gastro. Cuando ustedes les hablen de falla hepática en el ENAM, si ustedes quieren definir si es aguda o crónica, ustedes tienen que ver el INR y tienen que ver la albúmina. ¿Por qué? Porque el hígado sintetiza tanto factores de coagulación como albúmina, sintetiza ambos. Sin embargo, los factores de coagulación tienen un tiempo de vida media menor a 3 días. En cambio, la albúmina tiene un tiempo de vida media de 14 a 21 días. Entonces, si yo tengo una falla hepática aguda, cuestión de horas, pocos días, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar una prolongación del INR, pero la albúmina va a estar ok. ¿Por qué? Porque en cuestión de días ya no sintetizo ninguno de los dos, no sintetizo factores de coagulación dependientes de vitamina K y no sintetizo albúmina, pero todavía la albúmina va a seguir viva porque vive bastantes días. En cambio, los factores de coagulación no. Entonces, falla hepática aguda, voy a tener INR, acá voy a poner aguda, INR prolongado y la albúmina ok. En cambio, en la falla hepática crónica, ya la albúmina se va a haber dejado de sintetizar por mucho tiempo. Su vida media ha hecho que pues, la albúmina haya cumplido con su ciclo y los niveles van a estar muy bajos. Va a haber hipoalbuminemia. Ojo, el INR va a seguir prolongado. Entonces aquí tengo prolongación del INR en la falla hepática crónica y la albúmina va a estar baja en la falla hepática crónica. Entonces es un dato que les dejo para que ustedes puedan distinguir en sus preguntas cuándo es una falla hepática aguda y una falla hepática crónica. Bien, regresamos a obstetricia. Entonces, estos son algunos de los criterios para acabar con la gestación, terminar con la gestación. Bien, y obviamente que haya compromiso, ¿no? Lo que se llama el estado fetal no tranquilizador o antiguamente llamado sufrimiento fetal agudo, también es una indicación de culminar la edad gestacional. Muy bien, Carlos. Tú me has dicho que culminamos la edad gestacional. Viene la siguiente pregunta. Carlos, ¿le hago cesárea o trabajo de parto vaginal? Depende. Mire lo que nos dice la guía. Vía de parto. Debe ser determinada por las consideraciones obstétricas de rutina. Carlos, para el ENAM te lo pongo de la siguiente forma. Y es un poco de lógica, ¿no? Si te dices que tienes una paciente con preeclampsia severa que tiene indicaciones para terminar la gestación. Indicaciones para terminar la gestación. ¿Ok? Tú tienes que revisar la dilatación. ¿Ok? La dilatación. Si yo te digo, doctor, ¿sabes qué? Está con dilatación de 9 o 10. Preeclampsia severa con indicación de terminarlo y está con 10, está en expulsivo. Te pregunto, ¿a esa gestante la vas a pasar a cesárea de emergencia o vas a atender el parto vaginal? Obvio, vas a tener que atender el parto vaginal porque ya está ahí. Ahora, Carlos, pero está en 9, en 8 y es una gran multigesta, esos que salen al toque. Ah, ya. Si la pregunta te insinúa, ¿no? Te dice, es una gran multigesta, está en 9 de dilatación, buena pelvis, bebito pequeño que puede salir al toque, ah, ya, parto vaginal. Pero si te dicen no está dilatando, no hay dinámica, no vas a hacer la inducción y vas a esperar toda la inducción, ¿no? Esta es una indicación de emergencia. Sacas al bebé. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos revisado, vamos a reordenar todo para los que recién se hayan conectado. Tenemos entonces una primigesta, dijimos, los diagnósticos es una primigesta, una primi, pretérmino tardío.
Recuerden pretérmino tardío porque está más allá de las 34 semanas, pulmón ya está maduro. Cefalea intensa asociada a presión alta. Listo, para mí es suficiente. Preeclampsia severa. Y me voy al tercer dato. Dilatación en 0. Bien, paso a revisar mis claves. Preeclampsia severa, colocar vía y observar. Jamás. Jamás voy a colocar vía y observar una preeclampsia severa. La preeclampsia severa no se observa. Ok, cesárea programada. Cesárea programada se refiere a que tú vas a darle probablemente de alta y de acá a unos días recién vas a programarle una cesárea. No. Inducción del trabajo de parto. Bien, no está indicada la inducción. ¿Por qué? Porque está en 0 y está en una situación de emergencia. Obviamente la inducción es porque está en 0, ¿no? Está en una situación de emergencia. No puedo esperar a que complete todas las fases del trabajo de parto. Carlos, y si ahí me pusieran atender parto vaginal, no. ¿Por qué no? Porque está en 0. ¿Qué parto vaginal voy a atender? Carlos, pero está en 4, está en fase activa. Es una situación de emergencia. Es una primigesta. Tú sabes que las primigestas demoran mucho más y está con una preeclampsia severa. Ah, caramba. Entonces la indicación en esta paciente será pues efectivamente, como dijeron muchos de ustedes, una cesárea de emergencia. Bien, entonces, doctores, lo que quiero que quede muy claro aquí es que estas preguntas, como ustedes se pueden dar cuenta, una pequeña repasada de unos minutos de cada uno de estos temas nos ayuda a entenderlo y a resolver estas situaciones. El diagnóstico es bastante sencillo. En obstetricia todo está muy bien determinado, hay muchos algoritmos diagnósticos y terapéuticos, entonces es muy sencillo aprenderlos. Mi recomendación va para obstetricia, que ustedes hagan primero un repaso teórico como corresponde, y sobre todo en obstetricia hagan bastante práctica de casos clínicos. Ojo, enfocado en el ENAM. Gestante con estado hipertensivo al embarazo, cuáles son todos los manejos, practico mis casos clínicos, practico, para que ustedes vean que es bastante sencillo y a la hora que llegue el ENAM, pues va a ser muy, muy fácil resolverlo, porque como les he dicho, obstetricia es algo que la gran mayoría que postula o que rinde el ENAM ya domina. Entonces, ustedes no pueden fallar en obstetricia, están obligados a hacerlas bien, ¿sí? Bien, doctores, entonces eso es todo conmigo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Me avisan para poder resolverla. Sí. Y si hay un dato discordante entre la dilatación y dinámica, ¿cómo sería? Ya, es que lo que manda para que tú hables de trabajo de parto es realmente la dilatación. Recuerden que el concepto de trabajo de parto es dinámica uterina, claro, pero más cambios cervicales. Si no hay ningún cambio cervical, no estás en trabajo de parto. ¿Ok? Ahora, si el caso clínico como tal te habla de una disociación, no hay buena dinámica pero no dilata, ahí tendrías que ver ya básicamente lo que son las alteraciones en el progreso del trabajo de parto, que es un tema aparte de obstetricia, que sí viene también, suelen caer una o dos preguntas de esos temas. Sobre todo, si me están hablando de la discordancia y todo eso, revisen mucho el tema de distocias del trabajo de parto. Ahí es donde van a ver más eso. Bien, ahora, ¿puede haber dilatación sin dinámica? Podría ser. Si es que ustedes le dan un calcio antagonista, por ejemplo, es una preeclampsia severa con presión más allá de 160 de la sistólica o 110 de la diastólica, está indicado que ustedes le den un hipotensor. Y en este caso, lo que más manejamos en Perú son los calcio antagonistas. Bien, entonces si nosotros damos un calcio antagonista, un hipotensor, esos calcio antagonistas también lo que pueden hacer es disminuir las contracciones, entonces reducen la dinámica uterina y ahí podrían tener una discordancia. Pero lo que va a mandar es la dilatación. Ahora, estos casos no se van a presentar, no se preocupen, porque este es ENAM. Los casos ENAM tienden a ser bastante realistas y bastante prácticos. No suelen tomar casos muy raros. Entonces, por ahí no se confundan mucho, no va a suceder eso. Doctor, aquí, ¿cómo sería la atención en el recién nacido? ¿Hay factores de riesgo en el neonato por estado de severa? Sí, claro, hay factores de riesgo en el neonato, aunque el neonato no presentaba de por sí. Recuerden en obstetricia que una buena forma de evaluar el bienestar fetal, que es un tema también de obstetricia, la evaluación del bienestar fetal, es con el registro cardiotocográfico y con la ecografía Doppler. Cuando ustedes hacen registro cardiotocográfico, que es algo que se monitorea constantemente en estas pacientes que tienen alto riesgo obstétrico, ustedes van a ver algunos datos. Por ejemplo,
ustedes tienen que ver la variabilidad de los latidos del bebé, ¿no? Tiene que existir una variabilidad saltatoria. Si no hay variabilidad, eso es un signo de que puede estar yendo mal el bebé. O si hay una variabilidad ondulante, ese es otro signo. ¿Qué más tengo que ver? Las desaceleraciones. Si tengo desaceleraciones DIP2, por ejemplo, eso me habla, pues, en más del 50% de las aceleraciones, eso me habla de un posible estado no tranquilizador, factor de riesgo para el neo. Si me hablan de una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Eso me habla también de una alteración o de un factor de riesgo para el bebé. Recuerden que la restricción de crecimiento intrauterino es importante distinguirla. Les doy otro tip de NAM. Hay dos patologías que pueden confundirlos un poco a ustedes, y es el pequeño para la edad gestacional y la restricción del crecimiento intrauterino. Recuerden que tanto el pequeño para la edad gestacional como el RCIU suelen ir con menos del percentil 10. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el que el RCIU va a tener alteraciones en la ecografía Doppler. ¿Bien? Y si les dicen percentil menor a 3, ese ya es un RCIU, sin importar el Doppler. Entonces, ese datito tienen que manejarlo también. Bien, entonces hay varios estados como este en el que hay riesgo fetal, pero recuerden que la mejor forma de evaluar el bienestar fetal es tanto con la ecografía Doppler como con el registro cardiotocográfico. Y ya más allá, cuando postulen al MIR, porque me imagino que algunos de ustedes quieren postular al MIR y AMIR ofrece la preparación, una buena forma muy fiable de ver el bienestar fetal es la pH-metría con la microtoma fetal. O sea, se mide el pH haciendo una microtoma fetal, ¿sí? Y eso se hace en dilataciones mayor a 2 centímetros. En este caso, por tener síndrome de Gel, la conducta sería área de emergencia viéndolo por ese lado. Claro, como vimos, el hecho de que haya enzimas hepáticas altas, DHL alta, de acuerdo a nuestra guía, porque recuerden que el ENAM es de acuerdo a nuestras guías, está indicado la cesárea de emergencia. ¿Sí? Si no lo vieron, igual ahí estaba, ustedes pueden revisar, googlean y ponen guía de práctica clínica maternidad de Lima. Se van a estados hipertensivos, ponen indicaciones y ahí están toditas las indicaciones. Bien, creo que ya no hay más preguntas, no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Próximamente nos estaremos encontrando nuevamente. Mil gracias, Doc. Mil gracias a todos. Siempre nos encanta tenerlos aquí compartiendo con nosotros. Próximamente publicaremos más actividades súper chéveres. Ya saben que pueden escribirnos también directamente por redes sociales, Amir Perú, y hacer válido su descuento del 50% para becas en AM. ¿Listo? Entonces estamos ya a una semana de cerrar inscripciones, entonces ya saben todos ahí, súper bienvenidos a aprovechar. Mil y mil gracias a todos.